Romanos capítulo 11. En este día quiero hablarle de algo que el Espíritu Santo ha estado marcando en mi corazón y que en estos últimos tiempos Dios va a permitir que se mueva, y es el espíritu de estupor. Quiero hablarle de eso porque he sentido una inquietud. Hace 2 semanas he estado inquietado, que el Señor me ha estado hablando acerca de ese espíritu inmundo, que Dios lo permite, que es lo más tremendo. Pero ¿por qué lo permite? Y eso es lo que vamos a descubrir en este día. Y lo permite lógicamente por la desobediencia, por la terquedad, por la dureza del corazón de la gente y de mucho pueblo de Dios, hermano querido, que no cree a las promesas y a la palabra de Dios. Mire, este espíritu de estupor se ha movido mucho en el pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento, y se ha movido por la dureza del corazón y la rebelión. Y hasta el día de hoy, que es lo más tremendo, hasta el día de hoy está operando. Aquellos que conocemos un poco la palabra, la Biblia, sabemos que es una realidad en medio del pueblo de Israel. Sabemos, hermano, que se han alejado totalmente de aquellas promesas y de aquello que profetizó los profetas en el Antiguo Testamento, y que en la historia hemos visto nosotros que aquello que se predicó hasta la cruz del Calvario, hasta Cristo, se cumplió de una manera perfecta. Sin embargo, el espíritu de estupor, hermano, operó porque ellos no creyeron a la palabra profética. Y hoy el hombre mismo también, hermano, vemos nosotros que está realmente de esa manera también. Miren cómo dice Romanos capítulo 11, vamos a ir entrando en detalles, versículo 8, para entender. Tal como está escrito, dice, Dios les dio, escuche, un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen. Pero escuche, hasta el día de hoy. Qué tremendo, ¿no? Y realmente hasta el día de hoy, hermano, Israel rechaza al Mesías. Qué increíble, ¿no? Ya, si uno no puede percibir eso, quiere decir que un espíritu de estupor está trabajando allí. Porque las evidencias históricas son, pero de una manera exagerada. Pero note usted, esto quiere decir que una persona con espíritu de estupor puede tener oídos y puede tener ojos, pero no puede ver ni oír. ¿Qué le parece a usted eso? Porque esto nos da a entender que hay ojos espirituales, oídos espirituales, ojos naturales y oídos naturales. Es increíble porque aquí uno se va a dar cuenta, hoy usted se va a dar cuenta de qué tremendo es esto en la historia. En otras palabras, es como tener un sueño profundo, como cuando alguien se emborracha y se duerme. ¿Usted ha visto un borracho cuando se duerme? Aunque lo agarres, lo pongas, ni siquiera, hermano, puede levantarse porque está pero profundamente dormido. Y en el caso del espíritu de estupor, es que la gente entra en un sueño profundo, porque esa es la interpretación más exacta del estupor. Es un sueño profundo espiritual, que aunque tenga ojos no mira, y que aunque tenga oídos no oye. Por eso la versión
NTV lo pone claro este versículo cuando dice así, esa versión. Después la busca usted, la NTV, pone usted Biblia NTV y ahí le va a salir. Dice así esta versión: como dice la Escritura, 11:8 de Romanos, estoy leyendo, repito, como dice la Escritura, Dios los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy. Está hablando de Israel. Les ha cerrado los ojos para que no vean, y les ha tapado los oídos para que no oigan. Fíjese qué tremendo. Lo impresionante es que este espíritu de estupor, Dios lo mandó por causa de ignorar las escrituras, ignorar las promesas, ignorar la palabra profética. Y eso es lo que manda Dios cuando nosotros no, hermano, nos apropiamos de las promesas de Él. Hay, mire, cientos de promesas de parte de Dios para nuestra vida y están ahí escritas, pero a veces no lo creemos. A veces no pensamos que es para nosotros. A veces no lo receptamos como Dios quiere que lo receptemos. Hermano, a Israel le pasó. Ellos vieron en vivo el cumplimiento de la palabra profética en Cristo, pero sus corazones seguían endurecidos desde los tiempos antiguos, desde Moisés. Hermano, la Biblia decía que todo lo que iba a pasar concerniente a Cristo hasta la cruz, lo decía tan claro, hermano. Y uno de los versículos que a mí siempre me ha impactado, pero realmente me ha impactado, quizás habrán muchos más, pero el que me ha impactado más a mí en esa época de nuestro Señor Jesús, es que la Biblia decía ya por Zacarías, decía que, o Malaquías, no, Zacarías creo que decía, ahí está en el Antiguo Testamento, búsquelo, o en Isaías, pero no, más en Zacarías, decía que Cristo, fíjese, iba a venir montado en una burriquita, que iba a entrar a Jerusalén en una burriquita, y que iba, hermano, el pueblo a celebrarle de una forma extraordinaria, y que iba a entrar en un pollino de asna, y que el hermano ese que iba a entrar así era el Mesías prometido para la casa de Israel. Sin embargo, cuando uno mira, hermano, el pueblo, es cierto, lo recibió. Le tiró, porque así decía la Escritura, le tiraba ramadas, le tiraba todo, y lo recibieron como un rey. Pero luego se le cerraron sus ojos, se le cerraron sus oídos, y volvió otra vuelta, hermano, a seguir con el estupor. Quiere decir que alguien puede ser impactado en un momento de su vida, puede ser tocado por la palabra profética de Dios. Sin embargo, hermano querido, de repente vuelve otra vuelta y se le olvida que Dios le habló, que Dios lo visitó, que Dios, hermano, obró poderosamente un milagro. Sin embargo, no lo pudieron, hermano, percibir. Lo más impresionante es que el espíritu de estupor endurece los oídos. ¿Por qué? Porque le hace oír palabras de verdad a la gente, pero ellos creen que no es para ellos. Fíjense qué tremendo. Ellos creen que no es para ellos que está hablando Dios. Ellos, hermano, pueden oír la palabra como en este caso, pero no la receptan. Lo tremendo es que aunque Dios les está hablando a ellos dicen, justo, no es para mí. Qué raro que no vino la hermana. ¿Por qué no vino el hermano? Y Dios le está hablando a ellos, a las personas, a nosotros. Por eso el Señor dice estas palabras
allá en Primera de Corintios 10, versículo 11 al 12, dice, hablando de la historia de Israel, usted lo lee en su casa después, el capítulo 10, y ahí habla de los ejemplos de la historia de Israel, y habla de muchas cosas desde el versículo 1 hasta el 11, pero yo le voy a leer el 11 para que usted mire lo que dice. Dice, estas cosas que le sucedieron a Israel en el pasado, le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza, escuche, para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Quiere decir que todos nosotros, si no creemos a esas promesas, también estamos no exentos, sino que podemos caer también. ¿Ya oyó eso? Tenga cuidado. ¿Por qué? Porque si usted nota, el Señor le está diciendo a la iglesia del final que ponga atención a su palabra profética. ¿Por qué? Porque si no, terminará de la misma manera que terminó Israel. Así está diciendo. Mira, no vayas a caer en el mismo espíritu que Israel hasta el día de hoy, hermano. Piensan que Jesucristo es un impostor. Cuando la palabra profética frente a nuestros propios ojos, es que eso es lo más tremendo. Frente a nuestros propios ojos, hermano, estamos viendo su cumplimiento. Frente a nuestros propios ojos somos una generación que va a ser, hermano, más juzgada que otra. Porque a nosotros nos ha tocado ver los fines de los siglos. A nosotros nos ha tocado ver cosas pero extraordinarias. Y por eso es que se predica mucho mejor. Hoy nosotros podemos predicar con evidencias. Pero imagínense los que vivieron hace 80 años. No podían predicar como nosotros porque aún los acontecimientos no se habían dado. En cambio, hoy nosotros podemos comprobar por la palabra profética que hay cosas bien cumplidas. ¿Por qué le digo esto? Porque el espíritu de estupor hace insensible a la persona a la palabra profética revelada. La hace insensible. Y eso es lo tremendo, hermano, cuando uno no tiene realmente el espíritu de humillarse y decir, Señor, mira, la verdad, tengo mis dudas, pero quiero que me reveles a través del Espíritu Santo. Incluso, mire, el espíritu de estupor nubla los ojos espirituales para que no vean que es Dios el que está enviando señales y permitiendo muchas cosas que están pasando actualmente. Hay cosas que están pasando actualmente que están en la palabra, que están profetizadas, que están habladas hace cientos de años y otras hace miles de años, 4 o 5 mil años atrás, que están ahí escritas, como por ejemplo la pandemia que estamos viviendo. Es algo profético, pero totalmente, porque la Biblia lo dice, capítulo 24 de Mateo, las epidemias. Hermano, las pestes, los rumores de guerra en el Medio Oriente, los disturbios que hay, los ensayos científicos en todo el mundo, todo lo que estamos viviendo hoy, hermano, está escrito. Ahora se está ensayando con la gente, preparando el terreno, hermano querido, para lo que viene, porque vienen cosas impresionantes. Y se está preparando las mentes. La televisión está jugando un papel muy importante. Se está preparando las mentes, hermano, porque así dice la Biblia que iba a suceder. La Biblia habla claramente en el capítulo 6 del Apocalipsis, hablando de los 7 sellos del Apocalipsis.
Habla claramente los 4 caballos que han sido, hermano, enviados para cabalgar desde 1920 o desde 1900 están cabalgando sobre la tierra, hermano, manipulando la ciencia, manipulando la genética, las guerras y un montón de cosas, los virus, los gérmenes, las bacterias, etcétera. La Biblia lo dice, pero como hay un espíritu de estupor, no puedes verlo. Aunque tengas oídos, tú oyes quizás las noticias, tú oyes o ves muchas cosas que te parecen raras, pero sin embargo las pasas por alto. Porque al no tener conocimiento de la palabra del Señor, al no estar empapado de la palabra profética, tú no puedes percibirlo. Y aunque lo percibes, quizás eres impactado, pero luego se va, se quita. Porque te quitas las promesas de Dios. Quitas de tu corazón aquello que Dios sembró y aquello que dijo en la palabra del Señor que Él haría. Es que esto es lo tremendo que yo miraba y eso me hablaba el Señor a mí. ¿No ves, hijo? Me decía. Mira cuántos los terremotos. Por ejemplo, siempre han habido terremotos, pero del año 70 en adelante se incrementaron poderosamente. Los tsunamis, las erupciones volcánicas que lo hemos visto en la palabra. Es que eso es tremendo, hermano. Que anuncian la venida, las desclasificaciones de extraterrestres, por ejemplo, que marcaba la Biblia, hermano, también. Y que muchos ahora sí creen y antes no creían, pero luego no les importa. Por lo menos nosotros siempre hemos creído porque aquí está en la Biblia. Es que eso no sé si usted me está entendiendo, pero esto es tremendo. Mire, todo esto que estoy hablándole son señales, pero la gente y la mayoría de las iglesias no lo ve así. Es que eso es lo más triste, que la iglesia no pueda ver teniendo el Espíritu Santo de Dios, el cual revela la verdad de la palabra, porque dice la Biblia, y el Espíritu os guiará a toda la verdad y a toda la justicia. La pregunta es, ¿por qué? Porque están entenebrecidos, dice la Biblia, en su entendimiento y no pueden ver la realidad. Efesios lo dice. Vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17 dice así. Mire qué tremendo. Dice la palabra del Señor. No estoy mal acá. Efesios 4, 17. Aquí está. Dice: esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor. Oiga, esto digo y afirmo juntamente con el Señor, dice Pablo, que ya no andéis así como andan también los gentiles, el mundo, aquellos que no son israelitas, en la vanidad de su mente. Dice esta versión de las Américas: enternebrecido en el entendimiento, excluidos de la vida de Dios, oiga, por causa de la ignorancia, oiga, que hay en ellos por la dureza del corazón. Oiga, note, la gente tiene enternebrecido su entendimiento, dice acá, por la ignorancia y la dureza del corazón a la palabra. Ahora, ¿sabe qué significa enternebrecido? Enternebrecido significa lobreguez, significa oscuro, significa triste, significa lleno de tinieblas. Y así el mundo, hermano, está, y por eso no pueden ver la verdad a su alrededor, porque están en tinieblas, están en oscuridad. Cuando tú estás en tinieblas, cuando tú estás en un cuarto y apagas la luz y no se mira nada, no puedes ver lo que está sucediendo. No puedes ver lo que está pasando. ¿Por qué? Porque estás en tinieblas. Claro, el espíritu de estupor provoca ese efecto.
Y eso es lo que pasa ahora actualmente en el mundo. Claro, eso, hermano, debemos de ponerle mucha atención nosotros y estar atentos a esto que está sucediendo. Lo sorprendente que yo miraba es que hay gente que aunque lean la Biblia, la palabra profética como Israel, no la entienden. Y si siguen bajo la ley, siguen bajo el espíritu de estupor. Por eso, hermano, todo aquel que está volviendo a los principios de la ley mosaica está cayendo en un espíritu de estupor. ¿Ha visto creyentes usted que tienen 20, 30 años y ahora ya no creen en Jesús? Están volviendo a la ley y todo aquel que vuelva atrás automáticamente le permite al espíritu de estupor que venga sobre él o sobre ella. Y eso es impresionante, porque es verdad. Porque hoy vemos a cientos de cristianos volviéndose atrás, cuando la Biblia habla tan claro muchas cosas, hermano, pero ellos ya no las creen, porque el espíritu de estupor cerró los ojos y están volviendo, hermano, a la ley. Y muchos se mofan incluso, hermano, que ahora hablan hebreo. Y es increíble, no es que sea malo aprender, qué bueno aprender hebreo. Yo quisiera aprender hebreo, arameo, griego, para tener una mejor explicación en la palabra, me parece, pero extraordinario. Pero no puede ser, hermano, que muchas personas ahora ya no creen ni en los 5 ministerios. Otros van mucho más allá, no creen en el Nuevo Testamento. Cuando en el Nuevo Testamento el Cristo de la gloria vino, se sentó en el monte de los olivos y les dijo la historia hasta el día de hoy, y que está ahí en Mateo capítulo 24, en Lucas 21, en el Apocalipsis, hermano, está pero tan claro todo lo que estamos viendo. Y ahora ellos ya no, porque cuando les viene el espíritu de estupor, hermano, es tremendo. Y a ver por qué le estoy diciendo eso, porque más adelante le voy a confirmar más de esto. Porque están recibiendo ceguera y sordera espiritual de parte de Dios, porque no tuvieron amor a la verdad. Lo bello es que todos aquellos que vienen a Cristo, sus ojos y sus oídos espirituales son abiertos. Ahí es donde a ti te abre el panorama. Lo impresionante y lo más grave es que el espíritu de estupor trae un adormecimiento espiritual. Es como estar en un sueño profundo. Eso es lo que provoca, pero espiritualmente. Mire, el espíritu de estupor provoca letargo. Así se le dice. Letargo es un estado de adormecimiento. Es un estado de cansancio y de somnolencia profunda y prolongada. Somnolencia es tener pesadez, es tener sueño, es tener embotamiento de los sentidos. Eso es somnolencia. Lo más triste es que así están muchos cristianos en estos tiempos finales. Están durmiendo en el tiempo más tremendo que puede, hermano, haber. Están como las 10 vírgenes, que de repente son impactados, de repente son desimpactados. Porque cuando usted lee la parábola de las 10 vírgenes, usted se da cuenta que todas se durmieron. Todas las 10. Y cuando vino el novio casado, dijeron: Dios mío, ya viene el novio ya casado. Pero muchos ya se habían quedado. Entonces, como Israel, oiga esto por favor, están como Israel, porque Israel en Egipto y en el desierto, ellos vieron cosas extraordinarias con sus ojos naturales. Ellos vieron las grandes señales, milagros, maravillas en la tierra de Egipto y en el desierto, y miraron en el cielo cosas, pero que nosotros, si las viéramos, de seguro también, si tenemos espíritu de estupor, no las miraríamos. Pero ellos experimentaron
todo eso, pero sus ojos espirituales y sus oídos no lo pudieron percibir por su rebeldía de espíritu. La rebeldía de espíritu hizo que no lo vieran, hermano. Es que es increíble porque ellos caminaron en el desierto con una nube de sombra, todo el desierto, abrasador. Y en la noche, una columna, hermano, de fuego. ¡Hala, qué tremendo, hermano! No, es que lo vieron. Muchos de los que están volviendo atrás vieron milagros en el nombre poderoso de Jesús. Vieron cómo sus familias, sus hijos fueron sanados. Vieron cómo su vida, hermano, fue transformada. Algunos del alcoholismo, otros de la droga, otros de muchas cosas. Fueron transformados por Jesús. Fueron transformados por la vida de Dios y ahora están negando a su propio Jesús. Mire, hermano Israel, lo tremendo es que el Señor ya les había puesto ese estupor por la rebeldía que tenían en su corazón, porque cuando uno estudia a Israel, usted se da cuenta que hay una dureza tremenda. Mire cómo dice Deuteronomio capítulo 29, del 2 al 3, al 4 vamos a leer, dice. Pero escuche. Y convocó Moisés a todo Israel y les dijo: ¿habéis visto todo lo que el Señor hizo delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto? A Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vosotros, vuestros ojos, aquellas grandes señales y maravillas. Pero hasta el día de hoy, el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Oyó? Si usted nota, incluso esto quiere decir que, mire, no pudieron percatarse. Para mí, lo que le voy a decir, Israel no se percató que durante 40 años sus zapatos, sus sandalias y sus vestidos no se le desgastaron. Imagínese, usted sabe, a nosotros casi ni un año nos dura y ya estamos queriendo cambiar, ¿verdad? La camisa. Bueno, a mí sí me han durado mucho. Yo tengo ropa, Dios mío, me queda todavía, se me han alargado todavía, gloria a Dios, digo yo. Tengo allí, pero camisas que si recuerdo que antes era más flaco, decía yo, y esta camisa no me quedaba no bien, y ahora me la pongo y digo, qué tremendo, yo, lo mismo. Israel pasó 40 años y no se le desgastó. Ese es un milagro impresionante, que no se te gaste la ropa. Y en un desierto, en donde no están las comodidades como nosotros las podemos tener hoy. Pero no se les percataron. Mire, eso fue un milagro tremendo, pero no lo tomaron en cuenta por el estado de adormecimiento, estupor que Dios les había mandado por su rebeldía. Dios les había mandado por su rebeldía. También Isaías dice, hermano, para probar esto que le estoy diciendo, Isaías 29 remarca las reacciones del espíritu de estupor, porque dice así el versículo 10: porque el Señor ha derramado sobre vosotros espíritu de sueño profundo. Eso quiere decir estupor. Él ha cerrado vuestros ojos, los profetas, y ha cubierto vuestras cabezas, los videntes. Pero otra versión lo pone mucho mejor, dice: el Señor cerró los ojos de los profetas y puso velo sobre los videntes, sobre los ministros, sobre los pastores. Y hoy hay un velo, hermano. Los profetas ya hablan de otras cosas, mucho menos de la palabra profética. Hay una proliferación de profetas hoy. Pero yo nunca he oído profetas que hablen de lo que realmente sucede. Hablan de prosperidad,
hablan de muchas cosas, hermanos, cotidianas de la vida, pero no hablan realmente lo que Dios está diciendo, porque sus oídos, sus ojos, hermano, están en estupor. Por eso, hermano, muchos no pueden ver ni oír, y mucho menos predicar la verdad revelada de Dios. No pueden. ¿Por qué? Porque el Señor ha cerrado sus ojos y sus oídos por indiferentes a la palabra profética. Porque están indiferentes a la palabra profética. Y la Biblia ya lo dijo claramente, porque muchos se preguntarán por qué está sucediendo eso. ¿Por qué? Porque la dureza del corazón, como el Señor ya lo sabe todo, ya lo escribió. Todos los que están bajo la dureza de corazón van a ir a parar a la tribulación. Todos. Y la mayoría. Porque la Biblia dice, Apocalipsis 7. Ahí lo lee usted claramente. Porque usted sabe que la mayoría se queda. Ahora entiendo más por qué la mayoría se queda. ¿Por qué? Porque el espíritu de estupor ha cerrado sus ojos y sus oídos. Dice la Biblia ahí en Apocalipsis 7, léalo del 9 al 15 en su casa. Y le voy a decir nada más un pedacito de memoria. Porque dice así que había una gran multitud que nadie podía contar, de toda tribu, lengua y nación. Dice ese capítulo. Y el anciano le dice a Juan, ¿y estos quiénes son? Juan dice, no lo sé, tú lo sabes. Entonces le dice el anciano, el ángel le dice, estos son los que vienen de la gran tribulación. Oiga, se quedaron, porque la gran tribulación todavía no ha sucedido. Estos vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, su paga por no haber oído y por no haber entendido va a ser ahí. Y ahí va a despertar Israel también. Ahí Dios va a tener la misericordia. ¿Por qué? Porque la promesa dice que los va a salvar. Y donde van a despertar va a ser allí, cuando reciban al anticristo. Y entonces les abre los ojos al Señor y le dice, ese no es, sino que el que era es el que ustedes crucificaron en la cruz del Calvario. ¡Hala, qué tremendo! Y ahí es donde aparece el Señor y dice, aquí están mis manos, y les va a enseñar las manos, decir, yo soy el que ustedes no pudieron ver, al que ustedes no quisieron oír. Y lo dice. Es que eso es lo maravilloso de la palabra profética. Por eso muchos no pueden ver ni predicar, hermano, la verdad revelada, porque el Señor ha cerrado sus oídos por indiferentes. Entonces podemos decir que cuando el espíritu de estupor está operando en una persona, no le permite ver lo que Dios está haciendo. No le permite ver. Y aunque lo vea y esté viendo, ¡ala, qué tremendo es eso!, ¿no? Esto es como cuando a veces nos pasa que usted anda buscando una llave, ¿verdad? Y la tiene en la mesa. Y ha pasado por la mesa 20 veces. ¿Y dónde está esta llave? A mí me ha pasado, ¿dónde está esta llave? ¡Qué desgracia! Y la agarro con los niños, y la agarro con mi mujer. ¿Dónde está la llave? Y si ahí está, mi amor, mira la mesa. ¡Ah, la grande! Digo, mierda. No la podía ver. Y es un ejemplo para que vea usted cómo trabaja el espíritu de estupor. Tú sabes, tú lo estás viendo, pero no lo crees. Y eso es lo más tremendo. Aquí tenemos la palabra profética más segura. Aquí tenemos este libro, la Biblia, por miles de años. Libro que no ha pasado de moda, porque eso es un milagro. ¿Sabe por qué es un milagro? Porque es Dios el que le está sosteniendo. Y hubieron momentos de oscuridad en el mundo, de inquisición, de querer borrar la Biblia. Miles de Biblias eran puestas en los campos nazis, hermano, y ser quemadas para borrar totalmente la memoria de ese libro. Sin embargo, Dios siempre tenía sus profetas, sus apóstoles, guardándolos en las montañas, en las catacumbas. Y eso es lo más tremendo. Y eso, hermano, uno lo puede leer en la historia y se emociona en gran manera cuando dice, qué bárbaro, Señor.
Porque si en verdad no hubiera algo sobrenatural dentro de ello, no podría predicar uno, al menos yo no podría predicar, porque a mí me gusta investigar, me gusta estar metido, hermano, en todo lo que concierne a la palabra profética. Y me doy cuenta que cada día digo, Dios mío, qué tremendo eres, Señor. Que aunque el hombre haya metido sus manos sucias, hay realmente muchas versiones de la Biblia que nos da la exactitud hacia dónde Dios realmente quiere apuntalar. Incluso, mire, la persona en ese estado se vuelve escéptica. Se vuelve escéptica, ¿por qué? Porque lo hace dudar o desconfiar de la verdad que le están predicando. Empieza a dudar, a desconfiar. ¿Será cierto? ¿Será verdad? Y qué bueno. Pero después sería bueno investigar, ¿verdad? A la luz de la Biblia, a la luz de todo lo que el Señor ha hecho. Es que esto es tremendo. Yo he experimentado el poder de Dios en mi vida, hermano. He visto señales con mis manos. He visto cómo se levanta un paralítico. Cuando el Espíritu Santo me ha hablado y me ha dicho, mira, ese paralítico está ahí, ve y levántalo. Yo con todo temor digo, Señor, ¿cómo lo voy a levantar? Me recuerdo de un día que me dijo el Señor, levanta ese paralítico que está ahí. Y con temor y temblor me acerqué, me hacía loco. Y el Espíritu decía, ahora por él, levántalo. Está en una campaña, está filmado. Está en una campaña, Dios mío, decía yo, ¿cómo hago? Y el Espíritu, yo me quería evadirlo, ¿vio? Hasta que me dijo el Señor, si no eres tú, soy yo. Si yo quiero levantarlo, lo levanto. Si yo quiero, no lo levanto. Dije, entonces si no se levanta, no hay problema, pues no me salgo avergonzado. Te voy, hermano, y le digo, le quito las cositas de ahí donde ponen los pies. Le digo, levántate en el nombre poderoso de Jesucristo. Y el hombre se incorpora, hermano. Y empieza a caminar en medio del punto. Oh, Dios mío, ¿sabe cómo me sentí yo ahí? Dije, gloria a Dios, entonces tu poder es real, Señor. Y así he visto señales de endemoniados ser liberados por el poder del Espíritu Santo. Milagros de este tipo, milagros del otro tipo, en todos los sentidos. Hermano, ¿cómo voy a menospreciar aquello? Y muchos han visto eso y ahora están volviendo atrás. No puede. ¿Por qué? Entonces yo ahora entendí. Decía, claro, el espíritu de estupor provoca eso. Y todos los que están volviendo atrás, hermano, que están volviendo a otras doctrinas, muchos mesiánicos están en un espíritu de error. No solamente un espíritu de error, sino un espíritu de estupor. No pueden ver la verdad que se les fue revelada un día. Otros sí, otros están, hermano, de ese grupo, porque hay diferentes ramas de ese grupo. Otros sí están enmarcados en la palabra profética. Y esto es lo tremendo que yo veo hoy en estas verdades reveladas. Lo triste es que el espíritu de estupor también se ha metido a las iglesias y está robando la palabra revelada. Porque el espíritu de estupor lleva la definición de embotamiento del sentido espiritual. Eso es lo que lleva. Embotamiento del sentido espiritual. ¿Por qué le digo esto? Porque también el espíritu de error lleva la definición de embotamiento, ¿no? Aparte, induce a la persona a creer más a la mentira que a la verdad. Es que el mundo está así. Está creyendo más a la mentira. Y la mentira está clara. ¿Por qué? Porque lo vemos con nuestros ojos. Lo oímos. Porque hay personas como yo y como miles de personas que no creen en ciertas cosas que están sucediendo porque hay mucha evidencia que no es así. Pero como no las vemos nosotros públicamente, entonces es un problema, pero las vemos cotidianamente dentro de nuestras familias, alrededor de nuestras familias, los testimonios de los mismos hermanos.
Y estamos viendo que hay algo oscuro que está cubriendo, y ahora entendemos que es el espíritu de estupor, porque la gente no quiere verlo. No, y se niega. Otros incluso hasta han puesto versículos de la Biblia que no tienen que ver nada, porque estamos siendo engañados. Tú no puedes ser libre ahora, en realidad. Tú no puedes pararte en un centro de comunicación y decir el pensamiento que tú tienes, pero sí el diablo lo puede hacer. Pero sí lo puede hacer lo negativo, sí lo puede hacer lo que transgrede la palabra, sí lo puede hacer aquel que está, hermano, manoseando las escrituras, sí lo puede hacer aquel que está a favor de un sistema diabólico, sí lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer todo el mundo si somos libres, si tenemos derechos inalienables? ¿Por qué? Es que eso es lo más tremendo, porque el espíritu de estupor no lo permite. Pero aquellos que sabemos y estamos despiertos a la palabra profética, la tenemos clara. ¿Por qué, si ellos la tienen clara, por qué no dejan que otros hablen para que, hermano, contrarrestarlos y decirle, no, esto no es así por esto y esto y esto y esto? Claro, si tú vienes a mí, yo te voy a decir, ¿por qué crees esto? Lo creo por esto, esto, esto y esto. Por esto lo creo. ¿Esté equivocado o no? Bueno, permíteme. Es como decía el apóstol Pablo antes, cuando lo golpearon los romanos, ¿no? Y le dijo Pablo, ellos no sabían que él era romano, y porque tenía ciudadanía romana también. Y dijo Pablo, ¿por qué me golpeas? Porque sí, ¿qué onda? No, le dijo, la ley, vuestra ley, yo la conozco. Pablo conocía bien la ley. Dice que antes de golpear a un hombre, tendrías que escucharlo. Y ustedes me están golpeando sin haberme escuchado. Y ahí, cuando él les dijo que era ciudadano romano, dijeron no. Ahí lo soltaron. ¿Por qué? Porque la ley de ellos mismos lo respaldaba también. Y aquí hay leyes establecidas en nuestro país que están siendo violadas completamente, y no les importa violarla. ¿Por qué? Porque la gente está en espíritu de estupor. Y ahora entiende usted por qué. ¿Por qué muchos pastores, pastoras de todo tipo se mofan de hacer cosas que están ilegales en la palabra de Dios? Y que se ha perdido la confianza en Dios, las promesas de Dios. Ay, hermano, si es que es tremendo cuando, por ejemplo, te revelan a tu corazón, cuando dice la Biblia que desde que fuiste embrión, Dios puso tus ojos en ti, agarró un libro y anotó en ese libro todos los días que tú ibas a vivir en la tierra. Wow, qué tremendo eso, ¿no? Lo anotó, dice, desde que tú fuiste embrión, él miró y dijo, agarren un libro, todos estos días va a vivir mi hijo, ¿ves? Truene, llueva o relampaguee. Estos son los días que va a vivir, 20, 30, 40, 50, 90, 100, 120 años. Eso no implica ser imprudente, eso no implica ser estúpido, no. Porque entre más conoces tú a Dios, eres más inteligente, eres más sabio. Porque la sabiduría de Dios está mucho más elevada que la sabiduría diabólica y humana. Oye, hermano, es que esta es la verdad. Pero yo sé que muchos quizás la van a rechazar. ¿Sabe por qué? Porque hay un espíritu de estupor. Entonces, por eso no me aflige a mí predicarlo. Porque yo sé que los que van a despertar ahora. Y ya no van a dormir jamás. Es que esto es lo tremendo, hermano, mire. Lo triste es que el espíritu de estupor se ha metido en las iglesias. Y eso es lo más impresionante, y ha robado la revelación de la palabra. Aparte, induce a la persona a creer más a la mentira que a la verdad. Lo más triste es que a eso le abre la puerta. Oiga esto que decía el espíritu. Cuando hay un espíritu de estupor, lo que pasa es que a eso le abre la puerta
o abre la puerta a otro espíritu que Dios manda por no tener amor a la verdad. Y es el espíritu de error. Dice, por cuanto tú no tuviste, dice 2 Tesalonicenses 11:12, por cuanto tú no tuviste amor a la verdad, no te la marcaste, no te la metiste, no la respetaste, por cuanto no tuviste amor a la verdad, Dios, otra vez Dios, mire, Dios manda el espíritu de estupor y manda este espíritu. Por cuanto no tuviste amor a la verdad, Dios manda un espíritu de error para que creas a la mentira y no a la verdad, y así, de esa manera, dice el versículo, seas condenado con el mundo. ¡Hala, qué tremendo!, ¿no? Qué pepinazo, hermano. Ahora, un diccionario dice que el espíritu de estupor, mire qué tremendo, disminuye las actividades de las funciones intelectuales. Y eso es lo que pasa. Aparte, en la ciencia médica, que lo descubrieron ellos ahora, pero la Biblia ya lo había dicho, lo que le estoy hablando, desde los tiempos antiguos. Pero ahora la ciencia médica dice que llega un momento cuando alguien está en estupor, que la persona con estupor se le adormece los encajes de las manos y pies, a nivel que no siente. ¿Por qué? Porque se le ha adormecido todo. Por eso es que incluso aquellos que se le adormece la lengua se hacen daño con sus dientes y se la rompen. ¿Por qué? Porque están en estupor, se le adormeció todo. También el diccionario Vine dice que la mejor definición para la palabra estupor, y ahí estamos de acuerdo, es sueño. Un sueño profundo, pero hermano, profundo, que aunque lo estén tocando, no siente, y así es. ¿Vio cuando alguien está en sueño profundo? Nuestros niños. Ahí uno levanta, lo hace para acá, lo hace para allá. Así está la iglesia, mucha iglesia. Lo tremendo es que en lo espiritual el estupor es muy grave, y mucha iglesia de Dios está así. Por eso el Señor me hacía ver y me mandaba rápido en mi mente, me mandaba, por eso se escribió Efesios 5, del 14 al 17. Yo voy a ir terminando, que dice así: por esta razón dice, despiértate tú que duermes, despiértate del estupor. Y dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andéis, no como necios insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Yo, hermano, aquí le está hablando a aquellos que han caído en el espíritu de estupor, en un sueño profundo espiritual, que no pueden ver ni oír la verdad. Despiértate tú que duermes, despiértate, dice el Señor. O sea que Dios le está dando una oportunidad. ¿Oyó eso? Lo más dañino que yo miraba es que cuando este espíritu se mete en la iglesia, trae una torpeza y un desánimo que impide servir con excelencia al Señor. ¿Ha visto aquella gente que se está desanimada y ya no le llama la atención mucho? Aparte, mire, detiene el periodo de restauración. Cuando tú estás entrando ahí, empieza a detener el periodo de restauración que empezaste. Yo creo que si en mí hubiera estancado el periodo de restauración, quizás no estuviera acá. Yo me he examinado en la vida y digo, mío, si yo no hubiera mantenido una línea espiritual, no pudiera estar aquí. Y a Israel le pasó. Por ejemplo, mire lo que le pasó a Israel. Las murallas de Jerusalén
habían estado caídas en los tiempos de Esdras, en los tiempos de Nehemías. Habían estado caídas aproximadamente 100 años. Estaban en ruina, hecho pedazos, hecho bolsa. Lo más bello es que Nehemías un día despierta, tenía un buen trabajo, era copero del rey, pero un día despertó, y lo curioso es que en 52 días la restauró. Habían pasado más de 100 años y él en 52 días la restauró. Mire qué tremendo. Esto quiere decir que si quitamos todo espíritu de estupor, me decía el Señor, la restauración de muchos será rápida. Y lo que no pasó en tantos años, en este año de cambio, puede suceder. Porque vienen momentos que lo que no pasó en tantos años va a pasar muy rápido. Porque como el Señor viene, quiere decir que el aceleramiento va a ser rápido. Va a haber restauración rápido en los hogares, en los hijos, en los caídos, en muchas personas, en los trabajos, en los negocios, en la provisión de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere una iglesia engalanada, alegre, feliz y contenta antes de casarse. Quiere decir que la restauración va a ser acelerada. Y muchos, si no entienden, entonces se van a quedar. Pero así como Nehemías y Esdras restauraron el templo en 52 días, así va a ser la restauración, me decía el Señor. Entonces en este día vamos a pedir a Dios que tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque el espíritu de estupor, y esto me impactó, hermano, no respeta rangos. Oiga esto que le voy a enseñar ahora. No respeta rangos. Usted puede ser un apóstol, usted puede ser un profeta, usted puede ser un evangelista, usted puede ser un pastor, usted puede ser un maestro, lo que usted quiera. Pero si usted le permite al espíritu de estupor que lo aborde, téngalo por seguro que lo va a hacer dudar de tantas cosas y maravillosas cosas que Dios tiene. Va a hacerle dudar de las promesas. Y mire, cuando uno duda de las promesas de Dios por los momentos duros que pasa, por los momentos difíciles que pasa en la vida, ay Dios mío, ahí pierde usted la bendición de Dios, porque hay momentos duros en la vida. Y más cuando el Señor va a venir, hay momentos desgarradores que te desgarra el corazón, como para decir, si vos tuvieras espíritu de estupor, Señor, la verdad, vos no estás conmigo. No oíste mi oración, no viste mi ayuno, Señor. ¿Por qué no lo hiciste, papá? Y entonces el diablo dice, sí es cierto, viste que Dios no existe, viste que Dios es mentiroso, viste que Dios es, y empieza Satanás a darle la mente a uno, hermano. Lo peor es que cuando tú le crees, y entonces no vas a la palabra y te das cuenta que la palabra de Dios dice lo contrario, porque Dios es el dueño de todo, Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Pero mire esto que le voy a decir, le estoy poniendo base a lo que le voy a decir. ¿Por qué le digo esto? Porque Juan el Bautista, usted ha escuchado de Juan. Juan el Bautista, uno de los profetas más grandes de la nación de Israel. Y dice la Biblia, nacido, el más grande nacido de mujer que alguien haya visto en esta tierra. Y no solo eso, la Biblia allá en Zacarías o en Malaquías habla de Juan que era un ángel preparado, predestinado ya para venir a preparar el camino del Señor. ¡Wow! ¡Qué lindo! Un ángel hecho hombre. Es que, póngase a pensar, le estoy dando todo el currículum de él. Este hombre más grande, hermano, nacido de mujer, permitió un día o no sé cuánto tiempo, permitió que el espíritu de estupor lo invadiera. Quiere decir que alguien muy pila, muy ducho, apóstol, como le dije, o profeta o uno de los ministerios, puede caer en ese espíritu de estupor.
Y eso es increíble. ¿Por qué? Hay que verlo, examinémoslo. ¿Por qué permitió? Oiga, no, pues lo invadió. Mire, un día, estando él en la cárcel, dijo Juan a sus discípulos, después de todo lo que había oído, después de todo lo que había hecho, vayan a preguntarle a Jesús si es él el Mesías o esperamos a otro. ¿Cómo? Vayan a preguntarle, y los discípulos también estaban ciegos, los discípulos de él. Porque el espíritu de estupor, cuando te invade, te hace perder el rumbo. Te ciega para que olvides la realidad que vistes. Juan vio con sus ojos cuando la paloma se posó sobre Jesús. Él vio con sus ojos. El Señor le reveló la verdad que ya estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Lo vio y ahora estaba diciendo, vayan a ver si es él. Aparte, mire, el espíritu de estupor te desvía del camino. ¿Por qué? Porque te hace divagar y endurece tu oído a la palabra profética que oíste desde el cielo. Juan oyó cuando le dijo el Señor el Padre, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A este oíd. Juan mismo dijo, yo no soy digno de desatar las correas de las sandalias de él, porque a mí me toca menguar, ahora a él le toca crecer, porque así dice la profecía bíblica. Y ahora está diciendo, vayan a preguntarle a él si es él o esperamos a otro. Ay, Dios mío, Dios, y eso digo, Dios mío, qué tremendo. Nadie está exento. Por eso debemos de tener cuidado hoy en este mover espiritual, porque es un mover espiritual. Las tinieblas se están moviendo poderosamente en el mundo, porque el Apocalipsis dice que a Satanás le queda muy poco tiempo y tiene que trabajar tremendamente. Lo bello es que el Señor le dijo a los discípulos de Juan, ahí llegaron, mira, Juan nos dice si eres tú o esperamos a otro. Y el Señor, ¿sabe qué les contestó? Les dijo, vayan a decirle a Juan todo lo que están viendo y oyendo. Cuando les dijo esas palabras, yo imagino que pum, se les abrió los ojos a los discípulos de Juan y se le abrieron los oídos espirituales, porque no solamente vieron físicamente, sino que también hubo un impacto espiritual. Y añadió el Señor, díganle a Juan, miren las palabras que usó, sabias, ¿no? Que los ciegos ven y los sordos oyen. Y no estaba hablando solo en el ámbito natural, estaba hablando en el ámbito espiritual. Y ahí fueron, y de seguro ahí fue liberado Juan. Y yo creo que muchos, al oír esta palabra profética, pueden ser liberados de los ojos ciegos espiritual y de los oídos. Lo más grande, yo termino y oro, es que ese mismo Jesús está aquí para abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. Y en su misericordia todavía nos habla, porque aún la puerta no se ha cerrado. Y por eso manda sus voces. Esta voz que tú estás oyendo. Pues es que Juan, cuando estaba bien, le preguntaban, ¿quién eres tú? ¿Eres Jesús? ¿Eres Elías? No, dijo Juan, no soy ni Jesús, no soy ni Elías, sino soy una voz. Y yo puedo decirle ahora a usted que a través de este mensaje, esta es una voz que viene de parte del Señor, que me dijo a mí que hablara de esto. Allá,
lejos de acá, de esta ciudad. Me venía a mi corazón. Y dice, es cierto. Por eso yo no me frustro si la gente oye o no oye. A mí me mandaron a hablar, a decir, como Juan, una voz. Es decir, ni siquiera dijo, no, yo soy profeta, yo sé esto. No, él dijo una voz que sale inspirada de parte de Dios para el que quiera oír, que oiga. Y el que quiera ver, que vea. Pero a eso hemos venido muchos de nosotros. Cierre sus ojos, yo he terminado en este día, hermano. Vamos a orar. Póngase de pie. Ahí donde está usted voy a orar, para que se relaje. Padre, vengo delante de tu presencia, orando en este día por tus hijos y aquellos que nos están viendo por este canal. Usted ha oído la palabra, pero es responsabilidad suya si quiere despertar. Porque es un buen día para decirle, Señor, la verdad que quiero despertar a tu realidad y ver. Quiero confiar plenamente en ti. Sé que mi mente, mi corazón puede decirle, al no tener una vida espiritual, no he podido hacerlo como debo de hacerlo. Pero este día que he escuchado tu palabra, quiero, Señor, creer en tu palabra, que tú no eres mentiroso, que tú eres un Dios verdadero y que no mientes, porque si no, no fueras Dios. Porque tú mismo lo has dicho, yo no soy hombre ni hijo de hombre para mentir. Quizás los tiempos de Él no son nuestros tiempos, y eso es verdad. Él hace lo que Él quiere, porque Él es soberano. Y este día ha hablado muy claramente el Señor. Si tú quieres recibirlo, recíbelo, si no, no. Yo soy ahora, me uno a Juan. Soy una voz que ha salido en este día especialmente, porque es el mensaje que ha puesto Dios. Y se me vino ese rema para que tú puedas verlo con claridad. Y puedas decir, Señor, revélame. Me falta mucha revelación. Pero, Señor, te amo. Y pídele perdón si tienes que pedirle perdón, porque no he creído en ti, Señor. He tenido miedo. El miedo me ha abordado, me ha aterrado. Porque no he creído que tú cuidas de mí. Y Dios sí cuida de ti. Que Él haga lo que Él quiere. Eso es así. Incluso la Biblia dice, a Jacob amé, siendo tramposo, y a Saúl aborrecí. Jala. Él nos ama. Cree lo que nos ama. Yo puedo sentir su presencia tan nítida en este día, porque me dio el privilegio de poder hablarte la verdad. Y yo sé que el Dios del cielo quiere glorificarse en tu vida, porque las cosas que no pudiste lograr por mucho tiempo, Dios las va a hacer. Si lo crees, tu hogar, tu esposo, tu esposa serán restaurados. Tu vida entrará a otro nivel. Pero aférrate a las promesas de Dios. Cíñete en ellas. Y créelas, porque Él es real. Y Dios se ha de glorificar. Padre, yo vengo orando por cada uno de los que está viéndonos, que nos está escuchando por la radio también. Te pido que te glorifiques, Señor. Y que esta palabra no sea una palabra más, sino que tú puedas obrar en los corazones, puedas quitar la rebeldía, Señor, puedas abrir nuestros ojos
y abrir nuestros oídos para que cada día podamos oírte, Señor. Que tengamos más comunión contigo, que leamos más tu palabra, que oremos más, Señor, y que tengamos más comunión contigo. Para la gloria de tu nombre te doy gracias, porque sé que obrarás no solamente a través de esta pantalla, sino también en la congregación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, hermano.